for Neuroscience. Es gratis, ¿no? Todo es gratis, si sabes cómo. Pero sí, sí saben qué cosa es Sci-Hub, ¿no? ¿Cuál? Sci-Hub. ¿En CBI? Ah, no lo escuché. Entran ahí y ponen el DOI. ¿Saben qué cosa es el DOI, no? El link. Bueno, el link, claro. Claro, ponen el DOI ahí y van a poder descargar los artículos gratis. Ya. En la mayoría de los casos, el 90% funciona. O sea, el DOI es esto, ¿no? Sí saben, ¿no? ¿Dónde está? Acá siempre está a la derecha. Sí, acá debe estar... Abajo. Reference también aparece. Preferías reference. ¿Dónde está? A la derecha. Arribita. No, esas son las referencias de este, ¿no? Ah. Ya va, acá, a ver. No. ¿Puedes poner el nombre del otro del alemán pomerano, por favor? Sí, ya les va un segundo. O si no, también está en el inicio, ¿no? Cualquiera de esas links. Sí, pero este... A ver. Y ahí está el DOI. Ya, acá está el DOI, ¿ya? Hacen esto, ¿ya? Control C. Aquí. Ya. Cuando no obtengan acceso a... Y este creo que sí está gratis. ¿Cuánto fue? Sí, está. Sobre todo este, ¿ya? Ahí está todo, miren. Eso lo van a ver en la diapositiva que está utilizando ahorita esta clase, ¿ya? ¿Puedes poner el nombre del otro? Lo importante de ese artículo es este gráfico, miren. Explíquenlo. Ahorita les voy a explicar, ¿ya? Pero eso es lo importante de ese artículo, ¿ya? No se asusten si tienen mucho que leer. Pero puede ser un poquito para Yo no puedo creer que ustedes se estén quejando de leer tantos artículos. Ahora tienen una cantidad de herramientas que no existían antes de inteligencia artificial que puede leer por ustedes. Yo feliz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la queja? Ya, entonces, ¿qué es lo importante de esta clase? Lo importante es que sepan que el modelo clásico, antiguo, del siglo XIX, en donde había un área especializada en la parte sensitiva, que es el área de Wernicke, y un área especializada en la parte motora, el área de Broca, conectada con el fascículo arqueado, ya eso quedó en el olvido, ¿no es cierto? No en el olvido, porque no es del todo incorrecto, sí, no es del todo incorrecto, pero es importante que entiendan el lenguaje, que el procesamiento del lenguaje es mucho más complejo que lo que se pensaba en el modelo clásico localizacionista, ¿no? ¿Por qué era un modelo localizacionista, ¿no? O localizacionalista? Porque se enfocaba en localizar estructuras anatómicas o partes de la corteza o partes de algunos, o algún giro o algún surco que estuviera directamente involucrado con una tarea o con una tarea que es parte de la generación del lenguaje. Entonces, lo que se quería en el modelo localizacionista era decir, ok, esta área del cerebro se encarga de esto y esta otra se encarga de esto otro. En el caso del área de Wernicke, ok, el área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje, se conecta por el fascículo arqueado, y el área de Broca se encarga de la articulación del lenguaje. Eso no llega a ser del todo incorrecto, pero sí es bastante incompleto ahora, ¿sí?
es bastante incompleto. ¿Por qué? Porque ese modelo clásico no consideraba algunas situaciones que se observan y que se observaban en ese momento pero se pasaban por alto, que era que pacientes que tenían una lesión, pacientes que tenían una lesión en el área de Wernicke, no todos manifestaban la misma sintomatología. La gran mayoría, por supuesto, tenían una afasia en cuanto a la comprensión del lenguaje, pero había algunos que tenían la función preservada, y lo mismo con el área de Broca. Habían algunos pacientes que tenían una lesión en el área de Broca, pero tenían la función articulatoria preservada, o al revés, había pacientes que no tenían una lesión en el área de Broca, sino tenían una lesión en alguna otra parte de la corteza cerebral. Sin embargo, los síntomas eran los mismos que tenían los pacientes que tenían lesión en el área de Broca. Entonces había algo que no cuadraba, ¿no? Claramente habían vías, tareas que no estaban siendo tomadas en cuenta, ¿no? Ese es el modelo clásico, es decir, no tomaba en cuenta las vías y las estructuras subcorticales, ¿no? De hecho, ya a ustedes les he hablado y les he mostrado las diapositivas de lo que es el conectoma humano, ¿no? En algún momento les mostré. Ok, parte del estudio del conectoma humano incluye aquellas áreas o conexiones subcorticales que están relacionadas al lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces este es el modelo clásico, ¿no? Aquí en la parte temporal, en el área de Broca 44 sobre todo, es el área motora, el área de Broca, y la 22 es el área de Wernicke, ¿no? Y supuestamente estaban conectados por el fascículo arqueado, que era bastante simple, entre comillas, cómo se producía el lenguaje, ¿no? Si tenías un problema aquí, tenías un problema sensorio del lenguaje, es decir, en cuanto a la comprensión del lenguaje auditivo o inclusive de las señales, porque el área de Wernicke recibía proyecciones de giro angular, que recibía a su vez proyecciones a su vez de la corteza visual, y se conectaba por el fascículo arqueado al área de Broca, ¿no? Y entonces los problemas se dividían así: la fase de Broca y la fase de Wernicke. Pero después se ha visto en el estudio de las afasias que no necesariamente es así, ¿no? Hay muchos subtipos de afasias, tanto corticales como subcorticales, que van a impedir en algunos casos subtipos de reconocimiento. Por ejemplo, yo le puedo pedir a un paciente que en un ejercicio para encontrar un trastorno del lenguaje, yo le voy a decir al paciente, ¿no? Le voy a decir una serie de palabras y presione un botón cuando siente que las palabras riman, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo avión, camión, pantalón, y él comienza a apretar, ¿no? Y después las mismas palabras se las pongo en un papel y les digo marque con un X las que rima, y el paciente no va a poder identificar que las palabras riman cuando nos hacen un ejercicio de papel. Sí, hay que escuchar. Oh, pues sí, ajá. Entonces ahí es un tipo de afasia que está relacionado con la comprensión semántica, pero solamente escrita, por ejemplo, ¿sí? Y el área de Wernicke estaría indemne. O por ejemplo otra, ¿no? Para clasificar, yo te voy a decir, o pongámoslo al revés, ¿no? Te doy una lista y encierra todas las palabras que pertenecen a la misma categoría, porque eso es semántico, ¿no? O sea, si yo quiero categorizar las palabras, tengo que poder encontrar el significado. Entonces digo, están escritos en un papel: fresa, papaya, piña, durazno, melón, mandarina. Entonces él las encierra todo y frutas, ¿no? Pero cuando hacemos el ejercicio y yo le nombro las palabras, el paciente no puede clasificarlas, a pesar de que comprende el significado. Me dice qué cosa es una manzana, él sabe que es una manzana, pero no va a poder hacer la asociación semántica que le permite categorizar a todos los elementos bajo el mismo grupo. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de paradojas o de cosas que no se podían explicar con este modelo,
ahora tratan de explicarse con este modelo, que es el modelo de doble flujo, que es el que está en el artículo que les acabo de pasar. Ahí en ese artículo está recontra bien explicado el modelo de doble flujo, que tiene básicamente dos vías. Una vía dorsal, ¿sí?, que es aquella encargada de la parte fonoarticulatoria del lenguaje, ¿sí?, y una vía ventral encargada de la comprensión del lenguaje. Ojo que van ustedes a encontrar que el hemisferio del lenguaje dominante siempre es el contralateral al de la mano dominante, en la gran mayoría de personas, no siempre. Ahí es donde entra otro concepto que, si ustedes lo tienen claro, al acabar el curso me voy a sentir tranquilo, que es el de neurodiversidad, ¿no es cierto? No todos los, hemos visto el conectoma, no todos los cerebros están conectados igual y por ende funcionan igual. Si bien la gran mayoría de personas diestras tienen al hemisferio izquierdo dominante como en la parte del lenguaje para las funciones fonoarticulatorias, hay algunos diestros que tienen el derecho como hemisferio dominante. La mayoría de los zurdos tienen el hemisferio derecho como dominante para las funciones fonoarticulatorias, pero hay algunos zurdos que tienen el hemisferio izquierdo como el dominante para las funciones fonoarticulatorias. La vía ventral sí es muy bilateral, ¿sí? Sí es, la vía dorsal sí es que hay un hemisferio dominante, pero la vía ventral, que es aquella que nos permite darle sentido, contexto, digamos, es la parte semántica de la comprensión del lenguaje, esa sí es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Imagínense como una computadora, no sé si a quienes aquí les gustan las computadoras, pero ahora las computadoras salen con doble núcleo, cuádruple núcleo, ¿no es cierto? Tienen varios procesadores, ¿no es cierto? Ok, es más o menos lo mismo, ¿sí? Al tener los dos hemisferios trabajando para la comprensión y la generación del lenguaje, es como tener a dos procesadores trabajando a la vez. ¿Por qué? Porque se necesita manejar información en el nivel de más o menos los 30 milisegundos, ¿sí? Más o menos en los 30 milisegundos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, dos palabras que tengan solamente una letra de diferencia, pero que tengan significados muy distintos. No sé, a ver, ¿quién se le ocurre? ¿Ah? ¿Perdón? Casa y cama, por ejemplo. Solamente hay una letra de diferencia y el tiempo en que yo me demoro en articular una S o una M dentro de la segunda sílaba de esa palabra es de apenas 30 o 40 milisegundos, ya 50 milisegundos. Ese tiempo de 30 o 40 milisegundos es la velocidad a la que tiene que trabajar mi cerebro, ¿sí?, para yo poder otorgarle un significado completamente distinto en el contexto de una frase. Y el ejemplo que te has puesto es perfecto, ¿no? Porque no es lo mismo que yo le diga, oye, vamos a la casa, y que le diga, oye, vamos a la cama, ¿no? Y o sea, eso es muy rápido. Sí, claro, bueno, pero o sea, ¿me entienden, no? O sea, hay que otorgarle contexto. Sí, no, está bien. O sea, hay que otorgarle contexto muy rápidamente a algo que sucede en una fracción muy pequeña de tiempo, ¿sí? Entonces, así a grandes rasgos, dos vías. La vía dorsal, que sí tiene un hemisferio dominante, que es fonoarticulatoria, y la vía ventral, que es bilateral, que es más para darle contexto. ¿Por qué es importante el hemisferio contralateral? Porque es aquella que justamente que le da contexto al significado, relacionando emociones, ¿no? Relacionando emociones y lenguaje no verbal, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir, justamente con el ejemplo que ha puesto la compañera, que es excelente, ese contexto de no verbal que se lo da el hemisferio derecho va a significar una gran diferencia si es que yo uso una de las dos palabras que tú has puesto como ejemplo, ¿no?
En algunos casos puede quedar todo bien y en otros de repente no tanto, ¿verdad? Ahora, problema metodológico para investigar el lenguaje. Primero que no lo podemos hacer en animales de experimentación, claramente. Primero que solamente se puede investigar el lenguaje en humanos, ¿sí? No tenemos la ventaja que podemos utilizar ni ratoncitos, ni perritos, ni nada. Número uno, primera desventaja. Segunda desventaja, no nos sirven de nada los cortes histológicos, ¿no es cierto? No podemos investigar el lenguaje con cortes histológicos. Segunda desventaja. Tercera desventaja, tiene que ser in vivo y además tiene que ser no invasivo, porque el paciente o el voluntario tiene que estar despierto, ¿sí? Entonces, tercera desventaja para investigar el lenguaje. No obstante, se han hecho mapeos corticales del lenguaje, es decir, haciendo craneotomías, estimulando o inhibiendo zonas de la corteza cerebral, se puede restringir o impedir o causar errores en una habilidad que tenemos todos los humanos, que es la capacidad de nombrar objetos, ¿sí? Esa capacidad de nombrar objetos, vean cómo en distintos sujetos está distribuida en distintos lugares. Hay mucha variabilidad entre personas en cuanto a algunas zonas del cerebro relacionadas con algunas tareas del lenguaje. Eso lo complica, pero es la evidencia de lo que les hablaba, de la neurodiversidad, ¿sí? Todos estos puntos van a cumplir esta misma función, que es nombrar objetos, ¿sí? Nombrar objetos, y van a ser distintos en las distintas personas que se han evaluado. Es decir, el cableado va a ser un poco diferente, ¿sí? Va a ser un poco diferente entre los distintos pacientes, ¿sí? Y se hace así un mapeo cortical para encontrar las funciones. Métodos no invasivos: magnetoencefalografía, electroencefalografía, resonancia magnética funcional. Y bueno, eso sí es invasivo, pero eso sucede durante una neurocirugía, que es la estimulación eléctrica intracortical, ¿no? Directa. Con el cerebro descubierto se estimula eléctricamente el cerebro con el paciente despierto muchas veces. Este es otro ejemplo de diferentes lugares asociados al mapeo, a la función de nombrar objetos. Sí. Eso quería preguntar, los números. No, son, como han tomado una foto de un estudio, corresponde a porcentajes de pacientes, al porcentaje de pacientes en donde se ha encontrado el área que le permite nombrar objetos. Digamos, acá el 17.5% de los pacientes lo tenían en esta área, ¿no? Ok, ahora, esto que ven aquí, vean el código de colores, ¿sí? Vean el código de colores, corresponde a estos colores, ¿sí? Acá están las dos vías. La vía azul es la vía dorsal y la vía rosadita, digamos, es la vía ventral. Suceden de forma simultánea. No es que entra por un lado y va a seguir como los otros trayectos. Estas dos vías, el modelo, justamente cuando yo les digo el modelo, me refiero a que, dadas las complicaciones o los problemas o los desafíos metodológicos que yo les acabo de mencionar, todo esto que estamos viendo es un modelo, es decir, es como los expertos se imaginan, creen, en base a la evidencia, por supuesto, que este sistema de lenguaje puede funcionar. Entonces, primero tenemos en la vía dorsal, como les había dicho, la parte articulatoria, pero con una interfase sensorimotora, porque es la que me va a permitir articular las palabras, y la vía ventral, ¿sí? Que tiene una interfase léxica, ¿no? Que es el significado de las palabras. Acá está el tracto ventral, el tracto dorsal, pero aquí hay ingresos de información que
en el caso, por ejemplo, del análisis espectrotemporal, puede corresponder e enviar información a las dos vías, ¿sí? Así como la red fonológica. Por ejemplo, el hecho de identificar sílabas, ¿sí?, es parte de la red fonológica. La parte de conceptos está distribuida en toda la corteza, pero esto se hace con un experimento, lo hicieron con un experimento, con una serie de experimentos interesantes. Todos aquí han mandado audios de WhatsApp, ¿no es cierto? Cuando mandas un audio de WhatsApp, ¿qué cosa pasa mientras mandas el audio? Sale una onda, ¿no es cierto? El WhatsApp te dibuja la onda. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a venir a la clase? ¿Qué? No es posible, etcétera, ¿no es cierto? Aquí está nuestro audio que hemos mandado de WhatsApp. Ustedes saben que el audio, el sonido se transmite por forma de ondas a través del aire, ¿no es cierto? Y esta onda, que es física, va a llegar al tímpano, etc. Ok, el cerebro es particularmente bueno, y eso es algo que recién se ha descubierto, en diferenciar la envoltura de esta onda, ¿sí? La envoltura es algo que se llama digamos, es como lo que envuelve, ¿sí? Esta forma la va a detectar el cerebro, ¿sí? Y al igual que un software de reconocimiento de voz, va a reconocer, ¿sí?, va a reconocer fonemas primero, va a reconocer sílabas, va a reconocer palabras, va a reconocer frases cortas, en esta interfase léxica de red fonológica, ¿sí? ¿Y cómo lo va a reconocer? Es como que va a tomar muestras de este audio, digamos, va a tomar muestras del audio, y estas muestras las puede tomar, digamos, estas son las amplitudes de las ondas, las neuronas de la corteza motora auditiva primaria, que es aquella que ustedes ven en amarillito, ¿sí? En amarillito. Va a enviar señales, ¿sí?, impulsos que van a detectar, van a sacar muestras de esta onda. Por ejemplo, aquí las va a sacar en el orden de 1 hercio, en el orden de 2 hercios, y en el orden de 4 hercios. 4 hercios ya saben qué cosa es, ¿no es cierto? 4 golpes en un segundo. Acá 2 hercios, 2 en un segundo, 1 hercio es 1 por segundo. Si yo estoy muestreando a una orden de 4 hercios, estoy muestreando mucho más rápido, estoy tomando más muestras en un segundo. Entonces aquí yo voy a muestrear sílabas, aquí yo voy a muestrar palabras, y aquí yo voy a muestrar frases cortas. ¿Y eso cómo lo demostraron? Y va a salir el pico así, la señal, y otra vez la señal. Y esa suele ser la onda que va a tener esta red de aquí que está captando señales. De tal forma que voy a poder detectar la señal en términos de sílabas. ¿Y cómo hicieron este experimento? Pusieron una persona que hablaba mandarín, ¿sí?, a hablarle a alguien que no entendía mandarín. Y cuando eso sucedía, estas ondas eran planitas, no entendíamos ni frases ni palabras, pero así no entendamos el idioma, ustedes escuchan otro idioma, escuchan alemán, el idioma que sea, sí somos capaces de reconocer fonemas y sílabas en otros idiomas, así no sepamos qué significa. Es la razón por la cual si yo le digo ahorita a Nicolás, ¿cómo habla? Imita cómo habla un alemán. Él va a empezar a decir, a hacer sonidos sin sentido,
pero lo que va a imitar son sílabas y fonemas que a él le parecen familiares en alemán porque los logra reconocer. Logra reconocer los fonemas y las sílabas de otro idioma, pero no entiende ni palabras ni frases cortas. Entonces, hay varios fascículos, ahora entramos un poquito más en detalle. Hay varios fascículos, tanto de la vía dorsal como de la vía ventral, que están involucrados en distintas funciones que puede tener el lenguaje. Es decir, el sistema, porque recuerden que primero teníamos un modelo localizacionista, digamos, ¿no? Que decía, ok, el área de Wernicke se encarga de esto y el área de Broca se encarga de esto, punto, se acabó. A principios de los 80 lo que se quiso hacer es realizar un modelo computacional, ¿no? Que ponga así como cuadraditos, como diagramas de flujo, qué sucede aquí, y luego qué sucede acá, y luego puedo ir para acá, y pueden suceder dos cosas, ¿no? Digamos, describir el lenguaje como un sistema, que tampoco es del todo incorrecto, pero lo que faltaba era cómo ese sistema tenía una expresión anatómica, una representación o una correspondencia anatómica. Recién en este siglo, debido a estas nuevas técnicas no invasivas de imágenes o funcionales, es que se han podido identificar estructuras anatómicas que están relacionadas con las tareas pequeñas que conforman todo el proceso del lenguaje. No solamente el lenguaje verbal, sino también el lenguaje escrito, el lenguaje que incluye símbolos, ¿sí? La interpretación de los símbolos. Y es aquí donde están las principales vías que son parte del conectoma o de la red del lenguaje. ¿Sí? Cuando yo les hablé del conectoma, es una red de conexiones, ¿no es cierto? Una red de conexiones. Se han identificado varias de estas redes, en líneas generales, que trabajan entre ellas. Una de ellas, la que ahorita está teniendo mucho interés de los científicos, es aquella llamada Default Mode Network, es como que la red por defecto, ¿no? Por default. Aparentemente lo que se está estudiando es que aquellas personas que pasan más tiempo en su vida en el modo default, digamos, es decir, sin hacer nada, tu modo por default es cuando estás, digamos, hibernando, entre comillas, ¿no? Con tu cerebro ocupado en nada. Una de las teorías es que eso te incrementaría el riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Otra de las redes, ¿sí? En ese conectoma, es la red del lenguaje, que incluye todos estos fascículos, ¿no? El fascículo superior longitudinal, el fascículo inferior fronto-occipital, que son parte de la vía dorsal, ¿sí? El fascículo inferior longitudinal también, el fascículo arqueado o arcuato, ¿sí? Que es el que se hablaba hace bastante tiempo, y el fascículo uncinado. Aquí adelante. Sí se ha identificado que algunas de las funciones, cuando están abolidas por algún tipo de afasia, pueden expresarse por problemas en alguno de esos fascículos. O sea, ya no estamos hablando de lugares anatómicos como el área de Broca y el área de Wernicke, sino que ahora estamos hablando que el lenguaje tiene su sustrato neuroanátomo fisiológico en vías, ¿sí? En conexiones entre distintas partes del cerebro, ¿sí? Es ahí donde, y cada vía estaría involucrada parcialmente, porque van a ver ustedes que todo el cerebro se activa, ¿sí? Funciona como un todo cuando se está realizando alguna operación de lenguaje, ya sea para emitir el lenguaje
para comprender lenguaje. Ya, yo quiero acá ponerles dos ejemplos. Aquí estas, digamos, son las afasias, digamos, el modelo más clásico de las afasias. ¿Sí? Acá está en la afasia de Broca, donde lo que está alterada es el habla y la repetición, y en la afasia de Wernicke, donde está alterada la comprensión y la repetición. Estas son, digamos, que son parte de los modelos antiguos. Digamos, esa clasificación clínica utiliza todavía el modelo antiguo del lenguaje. Todavía no hay una clasificación clínica de las afasias que esté muy ligada a este modelo nuevo, pero eso va a suceder probablemente, o ya está sucediendo, ya se están proponiendo nuevas clasificaciones del lenguaje. ¿A qué viene esto? Al segundo paper que les he recomendado. En este segundo paper que les he recomendado, en donde les dije que ahorita les iba a explicar, ya pueden ver el título. El artículo versa sobre diferencias en la estructura del conectoma en función al lenguaje nativo. ¿Qué quiere decir? Lo que vieron aquí. Que dependiendo cuál es nuestra lengua materna, el cerebro puede tener conexiones distintas. Vean los puntitos rojos, son personas que tienen el alemán como lengua materna y hay una fuerte conectividad frontotemporoparietal en el mismo lado, ¿sí? En el lado dominante. ¿Sí? Por el lado contrario, las personas que tienen árabe como lengua materna tienen mucha conectividad interhemisférica entre los centros del lenguaje. Esto se observa como una tractografía. La tractografía es una forma de resonancia magnética funcional donde tú se puede pedir una resonancia magnética funcional con tractografía. Lo que hace es justamente poder observar los tractos. ¿Qué cosas son los tractos? Esto, ¿no? Vamos a ver para que ustedes vean ahí. Esto es una tractografía. Esto es una tractografía. ¿Sí? Eso es lo que les permite ver una tractografía. Cómo están conectadas las neuronas entre sí. Digamos, mejor dicho, más que las neuronas, cómo están conectadas las distintas partes del cerebro, ¿no? Donde hay mayor densidad de axones y sinapsis, y esto lo mide la tractografía. Entonces, por tractografía es que ustedes pueden ver, en el caso de las personas que tienen el árabe como lengua materna, van a tener conexión interhemisférica entre las áreas involucradas en el lenguaje, y en el caso del alemán van a tener una fuerte conexión frontotemporoparietal. Esa es buena pregunta. Aparentemente es como que tú tienes un espacio de memoria. Para lengua materna tienes solo uno. Después todos los demás idiomas los vas a aprender y vas a crear, pero tus conexiones básicas están, digamos, determinadas por tu lengua materna, por el idioma que aprendiste en casa, ¿no? Se han hecho algunos estudios, porque hay personas que crecen desde chiquitos bilingües, ¿no? Claro, sí. Pero todavía no hay nada concluyente. Este artículo que les acabo de mostrar es del año pasado. Entonces todavía, sí, el conocimiento se está terminando de crear. ¿Alguien más tenía una pregunta? Bien, aquí me faltó ponerle presente. Y aquí de este grupo, espérenme un segundito. ¿Por qué será por eso que en un principio se creía... Perdón, Ábalos, Castillo, Serna, Chong, Díaz Ruiz, González, Magallanes, Paredes, Porras, Vargas Vélez,
segundo.